Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Dice el Señor en el Sermón del Monte: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Nos detenemos aquí en la lectura, vamos a tomar asiento y vamos a pensar un poco en esta porción del Sermón del Monte. Estamos en la tercera de las grandes secciones del Sermón del Monte. En la primera parte está toda la enseñanza del Señor corrigiendo las malas interpretaciones que los judíos hacían de los mandamientos y poniendo las cosas en orden. Eso aparece en todo el capítulo 5. En el capítulo 6, en los primeros 18 versículos, habla Jesús de las perversiones que hay en la conducta devocional, en el ayuno, en la oración, en el hecho de dar limosna. Pero cuando llegamos desde el versículo 19 en adelante del capítulo 6, nos encontramos con una visión espiritual de la vida. Es decir, vivir con sentido de eternidad. Cómo se viven todas las experiencias humanas cuando Dios está en el centro de la vida. No cuando está en un costado, no cuando está en la parte periférica, sino cuando Dios realmente ocupa el lugar central. La primera cosa que el Señor habla es el problema que los cristianos tenemos con nuestros bienes materiales. En la relación del cristiano y lo material, esa relación que muchas veces es conflictiva, ¿no? Que trata de llevarnos. Cómo, si nosotros confundimos los valores, podemos llegar a tener vidas inestables. Ser cristianos pero con vidas inestables. Cómo se puede oscurecer la visión espiritual si uno no pone en su lugar las cosas materiales y también en su lugar las cosas espirituales. Cómo se puede desembocar en una idolatría de la cosa material y entonces se le da justamente a la riqueza la jerarquía de un Dios. Jesús utiliza esto. Es decir, nos está ubicando porque las cosas materiales suelen ser un elemento desestabilizador de la vida espiritual. Después, como consecuencia de esto, nos habla del afán y de la ansiedad, que es lo que viene detrás de lo material, que es la experiencia personal que cada uno de nosotros cubre cuando empieza a afanarse por las cosas. Jesús explica que afanarse es innecesario, que uno tiene que ocuparse de las cosas y tiene que hacerlas lo mejor posible, pero que tiene que haber una dosis de fe en todo eso, porque el Dios que cuida de las aves y que cuida de los lirios del campo, es el que va a proveer en el momento oportuno la salida necesaria. Entonces el cristiano tiene que ocuparse, pero no debe poner afán en todas estas cosas. Por supuesto que si el cristiano se despreocupa, si no se ocupa, va a sufrir las consecuencias. Pero si estamos ocupados y estamos en paz con el Señor, todo lo que suceda va a depender de su mano y el Señor va a proveer para nosotros. Además el Señor dice: afanarse es inútil. ¿Quién de vosotros, por más que se afane, podrá añadir un codo a su estatura? Hay cosas que lo que no logra la ocupación normal, no lo va a lograr la ansiedad que le sumemos. Y nos enseña algunas cosas fundamentales, que en la vida cristiana hay que aprender a ejercitar profundamente la fe en todas las cosas, no tomar las actitudes de los paganos que tienen sus propios dioses hechos a su semejanza y que los abandonan y todo esto, y a veces nosotros podemos también tomar estas actitudes y creer que Dios nos ha dejado, nos ha abandonado, o Dios se ha despreocupado de nosotros, y Jesús dice: esto es una actitud pagana, los gentiles tienen estas actitudes. Y por otro lado, priorizar en todos estos temas, siempre priorizar la fe, poner a Dios en el centro de la vida.
Ahora, la porción que vamos a considerar hoy es una porción muy bien importante en el Sermón del Monte y tal vez de las que más tienen que llamarnos a reflexionar, más tienen que llamarnos a pensar. Porque fíjense que en un sermón donde se estaban hablando de estas cosas desestabilizantes como los bienes materiales, como el afán y la ansiedad, aparece aquí metido un tema que suele ser no solamente desestabilizante de la vida emocional de la persona, sino también desestabilizante de su vida espiritual. Creo que el tema que vamos a tratar hoy es el que más gente ha dejado postrada en la historia de la Iglesia, en la no comprensión de este tema. Y más gente ha anulado su vida espiritual a raíz de la no comprensión de este tema. Jesús habla de lo que nosotros podríamos calificar como una lepra del alma, ¿no? Una enfermedad que destruye a la persona que la padece y es contaminante a su alrededor también. Pero con un agravante tremendo. Cuando usted tiene lepra, sabe que tiene lepra. Y entonces sabe que está enfermo. Y lo asume como una enfermedad. Mientras que en este caso es una lepra de tipo espiritual que pocas veces se asume como si fuera una enfermedad espiritual. Es decir, si usted está enfermo y dice que está enfermo, tiene oportunidad de salir de su problema. Pero en general esta lepra espiritual es el que está enfermo espiritualmente y cree que está sano. Y proclama que está sano y muestra su enfermedad como una forma de la salud. Por eso Jesús presenta el tema como siempre en una frase y después lo discute. Y el tema que él presenta es esto: no juzguéis para no ser juzgados. Hay que entender bien esta palabra, no juzguéis para no ser juzgados. Fíjese que este texto y estas palabras que Jesús va a hablar, no quiere decir que el cristiano no tenga que discernir las cosas. El discernimiento espiritual es una capacidad que el Señor nos ha dado a todos. Nosotros tenemos discernimiento espiritual. Podemos discernir lo que es bueno de lo que es malo. Esto se llama discernimiento. Yo separo lo bueno de lo malo. Eso es discernimiento. Puedo separar la verdad del error. Esto es discernimiento. Puedo diferenciar la santidad de la corrupción. Y esto es discernimiento. Y un cristiano tiene que estar atento a esto y tiene que ejercitar su discernimiento espiritual. Fíjense ustedes que no solamente se nos manda discernir entre lo malo y lo bueno, entre lo santo y lo inmundo, entre la verdad y el error. Se nos manda algo más. Se nos manda discernir aún las actitudes espirituales de la gente frente a la verdad. Mire usted en el versículo 6 que leímos: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Acá el Señor está usando una figura para designar a ciertas personas que ponen lo sensual por encima de lo espiritual. Y lo califica acá con estos dos términos que eran muy comunes en el mundo judío para designar a las personas que acentuaban o remarcaban la parte sensual por encima de la parte espiritual. Entonces se dice, cuando usted presenta una verdad grande espiritual, tenga cuidado de no presentársela a alguien que realmente no la va a entender, porque es como si usted le presentara perla a los cerdos. Usted le presenta perla a los cerdos creen que son avellanas y las van a comer. Cuando no las pueden comer, las pisotean y después lo pisotean a usted. Porque su visión espiritual es nula, no descubren la perla. Para ellos todo es avellana, ¿no es cierto? Y creo que la figura es muy clara en este sentido. Cuando usted va a presentar lo espiritual, dice no tome lo santo y lo tire como para producir burla y rechazo que va más allá muchas veces de lo normal. Quiere decir que para eso tengo que tener discernimiento, decir con quién estoy hablando, hasta dónde puede captar lo que le voy a decir, cuál es la verdad espiritual que puedo presentarle y cuál la que no va a entender, en qué estado está de su enfoque espiritual en la vida, Entonces, esto es discernir. Se nos manda también, en este mismo capítulo, discernir entre los maestros, los profetas. Dice en el versículo 15 de este capítulo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, distingan ustedes cuando alguien enseñe, dice Jesús, si realmente está hablando de Dios, la palabra de Dios, o si está hablando lo que él
quiere transmitir. Es decir, ese es el discernimiento espiritual. Detecten cuando el profeta es de Dios y cuando el profeta es un falso profeta que actúa por el lado de Satanás. Quiere decir que acá estamos hablando de discernimiento espiritual y la Biblia nos manda discernir. Se nos manda discernir, por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses y se dice examinadlo todo, retened lo bueno. Quiere decir que en el examen yo digo esto es bueno, esto es malo, separo lo bueno y tomo lo malo. Quiere decir que se nos ha dado una capacidad crítica para diferenciar las cosas. Y cuando Jesús dice no juzguéis, no está apelando a esto, porque si no entonces tragaríamos todo lo que se nos presenta, no diferenciaríamos entre el bien y el mal, y todo lo que el Señor explica después estaría de más. Cuando Él dice aquí al principio no juzguéis para no ser juzgados, lo que el Señor está señalando es que un cristiano y un hijo del reino no tiene que tener ni palabras críticas ni actitudes críticas con respecto a sus hermanos y con respecto a las personas. Es decir, Jesús habla del juicio censor sobre los demás, del hecho de cuando juzgamos los hechos y las intenciones del prójimo, de cuando emitimos juicios condenatorios sobre los demás. Y este es un vicio muy común que enseguida arraiga en la vida cristiana y arraiga en las personas que tratan de juzgar los hechos de sus hermanos, las acciones, la vida, la personalidad. Y esto es todo lo que trae chisme y lo que trae habladuría y todo esto que es tan destructivo en el pueblo de Dios. Y esto es una lepra realmente. Es una lepra para la persona que lo tiene porque no puede contenerse en esta enfermedad de investigar, de buscar, de indagar, de comentar, de hablar sobre la vida y censurar a los demás. Y usted sabe que esto es muy común y que hay muchas personas que tienen esta lepra espiritual dentro de su alma y viven en este abismo espiritual, aún teniendo a Cristo como su Salvador. No alcanzan a dominar su lengua, no saben ponerse sus propios límites, no saben cuál es el alcance del discernimiento y no disciernen las cosas espirituales para su bendición, sino que se transforman en pozos que producen mal. Jesús habla de este vicio, que es un vicio común de la carne. Esto es la carnalidad activa, la carnalidad manejando la lengua de la persona y la mente de la persona. No se olvide que lo que pasa por la boca antes salió del corazón. Entonces es una actitud hacia el hermano, es una actitud hacia el prójimo, es una actitud hacia la vida, ¿no? Que termina por convertirnos en censores, es una enfermedad. Y es una enfermedad a la que a veces no se le da importancia. Por eso digo que ha dejado tanta gente postrada en la historia de la Iglesia, siempre, en todos los tiempos. Los griegos tenían entre sus dioses un dios que era el dios de la crítica. Y ustedes saben que estos mitos que ellos armaban tenían algún sentido de realidad, ¿no? Y se dice que el dios de la crítica un día fue a un gran concurso que había entre 3 dioses. Había 3 dioses, el dios Zeus, que es el dios creador, la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría y del arte, y el dios Poseidón, que es el dios del mar. Hicieron un concurso entre ellos, a ver quién hacía la cosa más perfecta. Entonces dice que Zeus hizo un hombre y presentó un ser humano. Dice que Atenea hizo una casa y presentó la casa. Y que Poseidón hizo un toro y presentó el toro. Y entonces vino este dios de la crítica, porque iba a decir que era lo más perfecto, ¿no es cierto? Y entonces él miró al hombre y dijo, sí, está bien, pero le falta una ventana donde se puedan ver sus pensamientos. Después fue a la casa y dijo, sí, está bien, pero está instalada en un solo lado, tendría que tener ruedas y se tendría que ir. Y después dice que vio al toro y dijo, sí, está bien, pero los cuernos tendrían que estar debajo de los ojos y no arriba, porque así ve a quién está corneando. Así que sí, está bien, pero a cada cosa le había encontrado su crítica. Y los griegos dicen que entonces los dioses lo relegaron del Olimpo, que es el lugar donde vivían, por insoportable. Es decir, que dijeron,
es insoportable, no se puede vivir con esta persona porque no sabe manejar, no sabe manejarse en la vida de relación, no sabe manejarse con los otros, no sabe manejarse en la realidad. Y yo me imagino que cuando este Dios, que se llamaba Momus, cuando le dijeron de que quedaba relegado, iba a decir, lo que pasa es que no aceptan la crítica y todo esto, y no se dan cuenta que lo que pasa es que era un pesado, que era un molesto, que había encarado muy mal la vida, que es una forma negativa de vivir y de pensar que se hace carne en la persona y que termina por destruir la vida espiritual de la persona, porque queda finalmente relegada porque no sabe manejar su vida de relación en un aspecto tan delicado como este. Entonces Jesús habla aquí acerca del acto de juzgar y dice algunas cosas acerca del acto de juzgar. En primer lugar dice que cuando el hombre juzga a otra persona, el juicio se vuelve contra él mismo. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Primero esto. Es decir, Jesús dice, los hijos del reino tienen que saber esto, que todo juicio crítico que yo hago sobre mi hermano, finalmente se vuelve contra el que habla. Es decir, que actúa como el famoso boomerang, ¿no? Se tira para herir a otro, pero finalmente el herido es él. Ustedes se acuerdan cuando llegó Natán delante de David y le contó la historia de aquel hombre que había sacrificado una cordera de su vecino, que era la única que tenía. Y cómo David inmediatamente sacó un juicio crítico y dijo, el tal es digno de muerte. ¿Y qué fue lo que dijo Natán? Lo miró y le dijo, tú eres ese hombre. Es decir, él arrojó una piedra y no se dio cuenta que esa piedra la estaba arrojando sobre sí mismo. Ahora, cuando Pedro me habla de Juan, sé más de Pedro que de Juan. Cuando Pedro me habla de Juan, yo sé más de Pedro que de Juan. Y esto es algo que tenemos que aprender. Que cuando alguien está hablando de otro, sabemos más de esa persona que del otro. Sabemos más de esa persona, porque justamente está mostrando la raíz sucia de su propia vida en lo que está volcando. Si Pedro va a hablar de Juan, ¿por qué no va y habla con Juan? ¿Por qué habla con un tercero? ¿No es cierto? Entonces quiere decir que está mostrando la suciedad espiritual de su propia vida en lo que está haciendo. Pero hay un caso típico en el Antiguo Testamento, bien interesante, en el capítulo 12, para que lo puedan leer en sus casas, en el capítulo 12 del libro de Números. Allí está el pueblo de Israel atravesando el desierto y en el libro de Números se habla de todas las cosas que sucedieron en ese tiempo. Y se dice que María, la hermana de Moisés, dice que en un momento dado comienza a hablar contra Moisés a causa de la esposa de Moisés. Ahora, usted sabe cómo es la relación de Moisés con su esposa. Moisés nace en la esclavitud, pertenece a los egipcios durante 40 años y después va al desierto. Y allí se casa con una mujer de una región que se llamaba Cus. Es un nombre que se le da a una región general y que después se redujo a una geografía mucho más reducida en el Nuevo Testamento. Entonces tenía una mujer que no había sido criada dentro de la esclavitud, que se llamaba Séfora. Cuando él va para que los israelitas salgan de Egipto, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que Séfora con los hijos se queda. Quiere decir que Séfora no está acompañando a Moisés durante las 10 plagas. Y tampoco lo acompaña en la salida de Egipto. Ella lo deja cuando él entra a Egipto, lo deja durante el periodo de las 10 plagas, está con sus hijos, y cuando cruzan el Mar Rojo, después de cruzar el Mar Rojo, entonces viene ella con su padre y su familia y se encuentran allí. Lógicamente María y Aarón, que eran hermanos de Moisés, habían estado con Moisés todo el tiempo. Habían pasado toda la experiencia de las plagas, habían pasado la experiencia de la salida de Egipto, del Mar Rojo, todas estas experiencias las habían vivido juntos. Y entonces parece que, y acá entramos a explicar humanamente, parece que María tuvo celos
tuvo celos de la mujer cusita, como dice ella, ¿no? La mujer cusita. Ni siquiera la llama por el nombre. Vieron que cuando una persona quiere ofender, lo hace sin mencionar a la persona, ¿no es cierto? Entonces ella habla así, la mujer cusita. Por supuesto que tendría muchas cosas. Estaría muy celosa porque en este momento la mujer cusita era la esposa de su hermano y tendría a lo mejor más injerencia en la vida de Moisés que ella, y no habría pasado por las experiencias que pasó ella, y era la hija de un sabio, porque Jetro, el suegro de Moisés, fue el hombre que le dijo cómo debía organizar al pueblo. Quiere decir que era la hija de un sabio. Y entonces parece que allí surgieron celos. Notablemente ella empieza a murmurar a hablar contra Moisés, contra su hermano. Y dice que Moisés, y ahí es donde aparece, Moisés era el hombre más manso de la tierra, es decir, Moisés aguantaba, porque era el hombre manso. Pero notablemente dice, pero Dios oyó. Ahora, usted sabe que Dios oye todas las cosas, que no es que Dios oye algunas cosas y otras no. Lo que quiere decir que cuando acá dice que Dios oyó, quiere decir Dios tomó en cuenta eso. ¿Y qué viene a decirle Dios? Dios le dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra tu hermano? No dice eso. ¿Sabe cómo dice? ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es distinto, ¿no es cierto? Es distinto. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo? Es decir, estás tocando una propiedad mía, le dice Dios. Ese es mi siervo Moisés. Cada uno de nosotros somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Y Dios es vengador de todas estas cosas. Dice, ¿por qué tocaste a mi siervo? ¿Usted se acuerda cuando Pablo escribe el capítulo 14 de la carta a los Romanos? Dice, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Un poco Moisés es eso, es el criado ajeno. Es el siervo de otro señor, no es el siervo de María, es el siervo del Señor. Pablo dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Es decir, Dios vino y dijo, ¿por qué estás hablando? Dice que, ¿se acuerdan que Dios se manifestaba en la nube? Dice que la nube se retiró y cuando Dios se retiró airado, María estaba leprosa de los pies a la cabeza. Dice que estaba blanca de lepra. Es decir, Dios puso la marca de qué era esa enfermedad. Por eso cuando yo digo que esto es la lepra del alma, no estoy haciendo un invento. Estoy basándome en un contexto bíblico, donde la lengua desatada, el juicio crítico, es comparado y castigado con una lepra total en la persona. Y Moisés fue e intercedió por ella, le pidió por ella. Le pidió por esa lepra, porque la lepra era definitiva. Y dice que Dios le concedió a Moisés, porque él intercedió, que tuviera 7 días lepra nada más. Y 7 días, 2 millones de personas se pararon en el desierto a esperar que se cumpliera el tiempo de que la lepra se fuera para seguir adelante. 2 millones de personas parados, ¿por qué? Por alguien que no había leído seguramente el Sermón del Monte. No había leído esto. No había leído esto. ¿Se da cuenta usted que estamos hablando de una parte sustancial del sermón, grande del sermón? María cayó en su propia red. Ella intentó hacerlo leproso a Moisés. Y si usted lee con detenimiento el pasaje, las palabras que ella pone es justamente para hacerlo leproso a Moisés. Pero la lepra cayó sobre ella, porque cayó en su propia red. Esto que dice el Señor, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. En segundo lugar, Jesús dice que estas actitudes críticas implican siempre hipocresía. Siempre, siempre, siempre. Mire usted, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Fíjese que la crítica tiene que ver siempre con el pecado interior, el pecado de adentro de la persona.
Ahora, ¿por qué decimos que toda actitud crítica de este tipo, y por qué dice el Señor, implica siempre hipocresía? En primer lugar, porque si fuera sano, ¿no es cierto?, buscaría la curación y la restauración del otro, y no la exhibición del mal del otro. Dice, déjame sacar la paja de tu ojo. Es una forma pública de señalarle lo que tiene encima. Dice, pero no miras la viga que hay en tu propio ojo. Esta es una comparación del tipo de las comparaciones orientales. La paja sobre el ojo es la pajita que queda volando en el aire cuando se aventa el trigo. Quiere decir que es una partícula que a veces ni siquiera puede tocarse con la mano, y que se posa casi siempre en el que ha estado aventando en la zona debajo del ojo, que es donde se detienen todas estas basuras y no se pueden sacar. Entonces dice, viene para ver esa mota de polvo. Dice, pero él en el ojo tiene puesto un travesaño de techo. Esto que se llama acá viga, era el travesaño que se ponía en la habitación para sostener el techo. Ahora usted fíjese, el travesaño ese y se lo tiene metido en el ojo él. Y él quiere sacar la pajita que está en el ojo del otro. Hipócrita, dice, primero tiene que sacar la viga que tiene en su propio ojo. Pablo enseña a los Gálatas y les dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. ¿Se da cuenta? Es otra cosa, yo veo una falta y en vez de publicarlo, de señalarlo, el espíritu de mansedumbre hace que me acerque para levantarlo, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años tenía una conversación con un hermano que me trajo queja por el otro y me decía, hay que sacarlo, hay que echarlo. Y yo decía, no, hay que restaurarlo. Si realmente ha cometido ese pecado, vamos a ver cómo salvamos a este hermano. No, hay que sacarlo. Es decir, es el fariseo corta todo, ¿no? No, señor, hay que buscar la restauración. ¿Cómo se hace para restaurarlo? A veces no se podrá restaurar, pero por lo menos la intención de la persona tiene que ser esa. Fíjese, dice, considerándose a sí mismo, no sea que tú seas tentado. Quiere decir que el espíritu de restauración está por encima de todas las cosas. Mira, acá lo que está es el espíritu de exhibición. Exhibir el problema del otro, ¿no es cierto? Es el espíritu de exhibición, es la forma en que Satanás entra dentro de la viga. Y el Señor lo califica, inmediatamente aparece la palabra hipócrita. Y en algunas de las veces anteriores hemos señalado el sentido de esta palabra hipócrita. Actor, estás representando la santidad cuando estás haciendo esto. Es decir, cuando estás hablando de esto, estás tratando de representar delante de la otra persona que eres santo. Eso es lo que está diciendo el Señor cuando señala esta palabra hipócrita. Y la tercera cosa que señala Jesucristo en el sermón es que todo crítico es un perfecto inútil para Dios. Es un perfecto inútil para Dios el que tiene esta lepra. Es un perfecto, ¿cómo dice acá el versículo 5? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Por qué? Porque si no, es un perfecto inútil para la obra de Dios. Ahora, ¿por qué es un perfecto inútil? En primer lugar, porque es inútil para sí mismo. Tiene una viga y no se la saca. Ahora, si usted tiene una viga clavada en un ojo y persiste con la viga, entonces no tiene utilidad su propia vida para usted mismo, ¿no es cierto? Es inútil para sí mismo. No quiere ver sus propios errores, está queriendo decir. Si no saca la viga, quiere decir, no ve sus propios errores, la lepra avanza, lo carcome y no lo saca, y finalmente Satanás lo usa. Para Satanás es útil, pero no es útil para el Señor. En segundo lugar, es inútil para los demás. Porque con la viga clavada no puede ayudar a nadie a sacar nada. Se transforma en un crítico, pero jamás es ayuda para nada. Todo lo que toca lo enferma, lo que quiere decir que es inútil también para los demás. Y por último, es inútil para Dios, porque Dios no lo puede usar. Dios no lo puede usar.
Así que es inútil para sí mismo, no se saca la viga. Es inútil para el prójimo, no puede ayudar a su prójimo. Y es inútil para Dios, porque Dios no puede usar nunca a una persona que tiene esta actitud. En ningún área de la vida. En ningún área de la vida. Le pasa lo que le pasaba al dios de la crítica entre los griegos, ¿no es cierto? Tenía un análisis crítico, podía decir dónde estaban todos los defectos, pero en el Olimpo lo tuvieron que relegar. Por insoportable, ¿no es cierto? Es decir, no es soportable la persona. Por eso, incluso en la mitología griega, esto es interesante, es el único hecho grande que hace este hombre. Después desaparece, ¿no? Es decir, quedó realmente relegado. Conclusión de todo esto. Habíamos dicho al principio que cuando Dios está en el centro de la vida, yo tengo el secreto del arte de vivir. ¿Sí? Cuando yo lo pongo a Dios en el medio, tengo el secreto del arte de vivir. Pero el asunto es que Dios esté en el medio siempre. Porque a veces nosotros declamamos que el Señor está en el medio, pero no lo tenemos en el medio, sobre todo cuando vamos a usar la lengua. Porque nosotros pensamos que los pecados pasan por otros lados y por otras partes del cuerpo y no por la lengua. Y sin embargo, en la palabra de Dios se habla de que lo indomable es la lengua del hombre. Y si uno antes de decir algo se hace estas 4 preguntas, la primera pregunta es, cuando voy a hablar, ¿cuánto voy a crecer espiritualmente diciendo esto? Esta es la primera pregunta. Yo voy a hablar, voy a decir algo. ¿Cuánto voy a crecer yo espiritualmente al decir eso? Esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos. La segunda pregunta es, ¿cuánta bendición voy a derramar con estas palabras? Sí, antes de abrir la boca, 4 preguntas. Primera, ¿cuánto voy a crecer después de decir esto? Segundo, ¿cuánta bendición voy a derramar? Tercero, ¿cuánto se va a salvar con estas palabras? Salvar, de verdad, con estas palabras. Y cuarto, ¿cuánto se va a enmendar con esta palabra? Es decir, son preguntas que uno tiene que hacerse. Antes de abrir la boca, hacerse estas 4 preguntas. Frente a la realidad, pararse y decir, bueno, ¿cuánto voy a crecer yo al decir esto? ¿Qué bendición estoy derramando al hablar esto? ¿No? ¿Qué voy a salvar diciendo esto? ¿Qué voy a enmendar realmente diciendo esto? Ahora uno dice, bueno, con estas 4 preguntas es sencillo. Yo le digo, no es sencillo, no es tan sencillo. Porque la experiencia, y acá voy a hablar al margen de la palabra de Dios, la experiencia dice que cuando este mal toma una vida, es de muy difícil erradicación. Es mucho más fácil erradicar la fornicación, el adulterio de una vida que este mal. Es tan peligroso, porque claro, no le damos la misma dimensión que al otro. Pensamos que lo otro es tremendo, ¿no es cierto? Entonces se dice, fulano de tal ha caído en un pecado de adulterio. ¿No es cierto? Es tremendo. Pero fulano de tal no maneja la lengua. Y bueno, y resulta que para Dios no es así. Entonces, esta forma de ver las cosas hace que ese pecado sea uno de los pecados que más vidas destruye. Porque justamente no se le da importancia, la importancia que tiene. ¿Y cómo se curaría esto? ¿Cómo se curaría? Hay que buscar, como en todas las enfermedades, dónde está el origen de esto. Y el origen de la lengua no está en la lengua, está en el corazón. Lo que la persona habla no es lo que su lengua dice. Ni siquiera es lo que su mente elabora, por perverso que sea. Es mucho más hondo el problema. Viene de lo más íntimo, viene del corazón. Es decir, viene del centro de la vida. Por lo tanto, no es un asunto de lengua. No es un asunto de mente perturbada, aunque tiene mente perturbada, pero no es un asunto este. Es un asunto mucho más profundo. ¿Por qué? Porque Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que la persona que no tiene continencia verbal en lo que sea, es porque tiene un problema en su corazón. Un problema allí en su corazón. Yo creo que si nosotros tomamos en cuenta esto, tal vez vamos a ahorrar palabras.
Tendríamos que hablar un 50% menos de lo que hablamos. Teniendo en cuenta nada más esto. Los chinos dicen que para cada hombre hay una cantidad de palabras, ¿no? Es decir, Dios tiene determinado la cantidad de palabras que usted va a hablar en toda su vida. Por lo tanto, cuando usted llega a la cifra, se muere. Y esto se lo enseñan a los hijos. ¿Saben para qué? Para que midan sus palabras. Antes de hablar, lo piensan, porque le dice, tiene tantas palabras para hablar, y el límite está que cuando usted las agotó, se muere. Ahora, esto todos sabemos que no es verdad, pero tendríamos que tomarlo como una norma, ¿no es cierto? Decir, bueno, las palabras no son gratis, ¿no? Tendríamos que decir, hay una norma, y hay que decir aquella palabra que puede realmente ser de bendición. Porque la enfermedad esta nace del corazón del hombre, pero es, como dice Jesús, de inspiración satánica. Dice que la lengua inflama la rueda de la creación, pero ella misma es inflamada por el infierno. Quiere decir que es Satanás influenciando el corazón de la persona, y como no lo va a hacer salir por otro lado, lo hace salir por el lado de la lengua, que es donde más tolerancia va a tener el pecado, donde menos juicio va a haber sobre esto. Y Jesús marca aquí todas las cosas, y va diciendo, se vuelve contra usted, es un boomerang, revela lo que es la persona, habla de lo que está en el fondo de esa persona, y no sana absolutamente nada. El salmista en el Salmo 139, le pedía a Dios que conociera su corazón y que lo examinara. Es decir, Dios es el cardiólogo por excelencia. Analiza el corazón del hombre y conoce la enfermedad. Ahora usted dice, ¿y por qué no lo examinaba el salmista mismo? ¿Por qué dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos? Y ve si hay en mí caminos de perversidad. Toda una progresión, ¿no es cierto? Mira mi corazón y mira, porque del corazón viene el pensamiento y del pensamiento viene el camino, lo que la persona hace. Dice, examina todo eso y guíame por el camino eterno, para que no haya autoengaño con respecto a esto. Porque podemos llegar a autoengañarnos, a creer que somos muy agudos y muy santos y muy analíticos, y lo único que somos es muy pecadores, nada más que eso. Y hay que tener cuidado, mire, usted está confundiendo discernimiento espiritual, que es una cosa totalmente distinta, con todas estas cosas que hablan de pecado en la vida del hombre. Mis hermanos, la oración del Salmo 139 tiene que ser nuestra oración. Examina, Señor, mi corazón. Porque este pasaje que acabamos de leer tal vez sea uno de los más olvidados del Sermón del Monte y que tiene una importancia central para la vida espiritual de la persona. Esto define el ministerio, la utilización que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Por eso hay que darle importancia. Forma parte de la palabra de Dios para que sepamos cuál es el arte de vivir como cristianos. Nos vamos a poner de pie. Vamos a orar al Señor. Señor, esta noche te rogamos que frente a la solemnidad tremenda de tu palabra que analiza el corazón, la mente, el pensamiento, podamos orar como oraba el salmista, buscando que la mirada tuya llegue al fondo de nuestro corazón y nos revele nuestra propia indignidad, nos revele nuestro propio pecado, nos revele nuestras propias faltas. Y Señor, queremos rogarte que esta noche sea una noche de auténtico arrepentimiento y vuelta a ti, de un compromiso a vivir en integridad la vida cristiana, poniendo al Señor en el centro, en el lugar que le corresponde. Ayúdanos, Señor, a frenarnos a través de estas preguntas que hemos hecho esta noche, pero purifica con tu sangre lo profundo de nuestro corazón,
para que podamos usar de nuestra lengua para bendición, Señor. Señor, mira nuestro corazón, lo tortuoso de nuestros pensamientos y lo errado de nuestras acciones, y endereza nuestra vida por el camino eterno. Señor, al despedirnos te agradecemos porque tú has prestado tu oído esta noche a nuestra oración, porque hemos puesto nombres delante tuyo, necesidades que tú vas a atender en tu inmensa misericordia. Señor, gracias por la paz que tenemos cuando podemos acercarnos a ti y abrir nuestro corazón y volcar nuestra necesidad. Bendice a todos los que no han podido venir esta noche. Intercedemos, Señor, por ellos. Intercedemos por aquellos que van a escuchar tu palabra por primera vez el domingo próximo, para que sea domingo de salvación. Despierta en nosotros, Señor, un sentido de buscar a los perdidos y de traerlos a ti, Señor. Bendice a los hermanos que van a ser bautizados, y que tu misericordia y tu amor se esté manifestando en nuestras vidas. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.